Vale, pues muchísimas gracias a todos y todas por asistir a la charla de hoy. Gracias también a nuestros sponsors, sin ellos no estaríamos aquí otro año más. Y gracias a la Crafter porque hace un trabajo extraordinario como comunidad. Esto es un esfuerzo extra aparte de trabajar, así que muchísimas gracias. Y bueno, hoy hemos venido a hablar un poquito de cómo refactorizar vuestra compañía, algunas estrategias prácticas para el cambio cultural. Bueno, yo soy Manu y estoy aquí hoy con mi amigo y compañero Fer. Los dos somos Senior Software Developers en Voxel, no sé si se nota. Y bueno, entre los dos hacemos aproximadamente unos 25 años de experiencia y hemos trabajado en distintos tipos de empresa. Hemos trabajado en consultoría, en startups, scale-ups, hemos tenido diferentes roles, cosas como Tech Lead, Team Lead, Engineer Manager, etc. Entonces, podemos decir que tenemos bastante experiencia. Aparte, Fer y yo tenemos una relación extraña porque esta es la tercera organización donde trabajamos juntos. Es decir, hemos ido cambiando de empresa y trabajando juntos y todavía seguimos trabajando juntos. Y bueno, en alguna de estas empresas se nos ha contratado específicamente para que desde el punto técnico pues, se cambie la cultura organizacional. Así que hoy vamos a hablaros un poco desde ese punto de vista técnico cómo poder cambiar la cultura. ¿Por qué hago este disclaimer? Pues bueno, si alguien ya se dedica al cambio cultural, tiene experiencia, a lo mejor esta charla le puede resultar redundante o puede ser algo que ya conozca. Si ese es el caso, no sucede nada, podéis marcharos, o sea, sois totalmente libres y nosotros no lo vamos a tomar mal, así que sentiros totalmente libres. Bueno, el origen de esta charla es que hay una pregunta recurrente. Siempre que tenemos un workshop o cualquier tipo de actividad, suele estar la pregunta de esto que me estás contando está muy bien, ¿cómo me lo llevo a mi empresa? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me lo llevo a mi equipo? Nosotros, obviamente, hemos encontrado bibliografía en muchas ocasiones, pero no hemos encontrado un compendio como este, con esta variedad y este nivel de detalle. Y bueno, no siempre hemos tenido un camino fácil. Nos hubiera gustado que alguien nos lo hubiera dado a nosotros también. Que nadie espere salir de aquí con una varita mágica para poder promover cambios con éxito en su empresa, no es posible, ni con una receta que se pueda seguir paso a paso para cómo llevar cambios, cómo mover cambios. Lo que sí que esperamos que os llevéis es, bueno, herramientas, estrategias, ideas, cosas que podéis consultar, un poco cuál estilo en navaja suiza. Bueno, y la agenda de hoy. Vamos a intentar aclarar una serie de conceptos primero para que todos tengamos unos conceptos iguales para poder hablar. Después de eso vamos a hablar sobre Corp Smells, conceptos que posiblemente no conozcáis porque lo hemos inventado nosotros. Así que haremos una introducción a eso y hablaremos de algunas herramientas o refactos que podremos hablar a posteriori sobre cómo podríamos mejorar o cambiar la cultura. Hablaremos también de métricas y bueno, al final tendremos una fase de conclusión y haremos un recap de qué hemos hablado. Bueno, y la pregunta clave. Hemos venido a ver una charla de cambio cultural. ¿Quién de aquí sabría decirme qué es la cultura? Todos sabéis, ¿no? Como las reglas que se siguen en una empresa. Vale, me parece bien. Fer, ¿tú qué dirías? Sí, va por ahí. Bueno, yo no sé si lo diría yo, la UNESCO dice que es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, a un grupo social. Casi lo mismo, vamos. Un sistema de creencias, básicamente, que tienen las personas que trabajan en tu organización. A algunas personas, si ya habéis leído Steam Programming, es posible que esta imagen os suene, o este concepto suene, ¿vale? Son los valores, los principios y las prácticas, es decir, los valores se relacionan con las prácticas. Yo suelo definir esto como, yo qué sé, si a mí me importa el feedback y tengo una cultura de feedback, es muy normal que yo, al final de una presentación o una conversación, yo te pida feedback y mis acciones representen mis valores, ¿no? La gente siempre que se queja de la cultura se suele poner el foco en lo que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Pues no me dan feedback, ¿vale? No te dan feedback, pero ¿de dónde viene el por qué no te dan feedback? No te dan feedback porque ellos no tienen la cultura, no te dan feedback porque en la organización no se fomenta eso. En vez de poner el foco en de dónde viene, se suele poner en dónde está el problema, ¿no? Bueno, esta es la parte así más formal. A nosotros nos gusta más otra definición, mucho más coloquial, que viene a decir que la cultura es como la personalidad que tiene una organización, el carácter que tiene, cómo nos relacionamos, qué es lo que se hace, es algo de lo que no se habla especialmente de manera habitual y algo que no se ve. Bueno, si tenemos una cultura ya, pues ¿para qué la vamos a cambiar? Heráclito ya decía que lo único constante es el cambio y ese señor de ahí, Josep Tomasi de Lampedusa, dice que hay que cambiar para que nada cambie, para que sigamos como estamos. Nosotros agrupamos los motivos para cambiar principalmente en dos bloques. O hay algo que no va bien o hay algo que sí va bien pero podría ir mejor. Si vemos que tenemos, por ejemplo, mucha rotación, se nos va la gente, no podemos atraer talento, es algo que no está funcionando bien. Pero bueno, también quizá simplemente necesitamos poder cambiar más rápido en una industria, pues eso, que está en cambio constante como es la nuestra. Si los cambios de cultura nos ayudan tanto, ¿por qué no los hacemos más a menudo?
Y antes de eso, rebobinar un poco. En realidad estamos mintiendo, ¿eh? Porque sí que suceden cambios culturales. Cuando alguien entra a la organización, ya cambia la cultura de la misma organización. Lo que pasa es que sucede de una manera no consciente. Nosotros estamos hablando de cambios culturales conscientes, ¿vale? Entonces la pregunta es, si cambiar la cultura nos hace mejorar, ¿por qué no hacemos más cambios frecuentemente? Bueno, la respuesta corta sería por supervivencia. No, está bien. Esa cosita que hay en el círculo se llama amígdala, forma parte del sistema límbico, también se conoce como cerebro reptiliano, lleva ahí unos cuantos miles de años dentro de nuestro cerebro e intenta que básicamente sobrevivamos. Cada vez que nos enfrentamos a una situación nueva, a un cambio, a algo inesperado, intenta hacer todo lo posible para que sigamos vivos y las reacciones suelen ser estas. ¿Vale? Lo más normal suele ser huir o paralizarse. No sé si habéis visto el típico animal que ve la luz y de repente se queda paralizado, ¿no? Pues normalmente suele ser lo normal. Luego oponerse, imitar y, bueno, adaptar el cambio, al final embrace the change, ¿no? Si nos centramos en una organización, lo que vamos a encontrar normalmente va a ser la parte de oponerse, pues muy posiblemente porque tienes un status quo y tú lo que no quieres es ir de la organización donde te encuentras, ¿no? Y aparte de eso, porque las personas que se paralizan harán menos ruido que las personas que se opongan. Entonces es más fácil visibilizar no las personas que se queden paralizadas, porque normalmente no van a hacer nada o van a intentar no hacerlo, es decir, no se va a visibilizar tanto, que las personas que se oponen, que en realidad van a hacer más ruido, va a ser más visible, ¿no? Y si hacemos un poco de zoom en la parte de imitar, pues nos solemos encontrar este tipo de cosas. Primero, que es el cargo cult, que al final viene siendo algo así como, bueno, ha funcionado en otros contextos, que puedo traer a mi contexto y que a lo mejor me funciona. Sin tener en cuenta si mi contexto es el mismo que el donde se implementó en primera instancia. El típico caso de, bueno, a 79.000 empresas les ha funcionado Scrum, vamos a aplicar Scrum aquí. ¿Por qué no? O la ley del martillo. Es decir, yo solo tengo un martillo y todo lo que veo son clavos. Aunque a lo mejor realmente no es así, ¿no? A lo mejor hay tornillos y necesito otras cosas, ¿no? Dos aspectos más a tener en cuenta a la hora de promover cambios culturales es la cultura está constantemente cambiando, las organizaciones evolucionan constantemente. Es importante familiarizarse con esto, ver la trayectoria histórica. Incluso a nosotros nos ha ocurrido en varias ocasiones descubrir que ya se intentó llevar a cabo el cambio que promovemos, pero fracasó por algún motivo. Entonces es muy importante investigar, ¿no? Antes de empezar a moverse. Y además de eso, otra parte que es clave, la gestión de expectativas. Incluso nosotros, predicando con el ejemplo al inicio de la presentación, nos hemos dicho lo que se puede esperar y lo que no. En resumen, que todos los actores involucrados en el cambio tengan una idea muy clara de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que hacer los otros. Aquí hay algunas preguntas que nos deberíamos hacer acerca de estos actores y también un poco del alcance. Y bueno, hemos venido a hablar de Factoring y llevamos todo el rato hablando de la parte de cultura, ¿no? O sea, ¿cuántos de los aquí presentes conocéis la ley de Conway? Muy bien, ¿vale? ¿Alguien se atrevería a decirlo a viva voz? ¿No? Si no, lo digo yo, no hay problema. El software que produce una compañía acaba imitando la estructura de comunicación de su compañía. Muy bien. Perfecto, eso exactamente lo que acaba de decir para los que están en casa es que el software que nosotros construimos tiende a reflejar la estructura que tiene la organización, la estructura comunicativa que tiene la organización. Vale, cuando vosotros trabajáis con software, ¿cuáles son las medidas con las que evaluáis si el software es de buena o mala calidad? ¿Interna o externa? Interna. Cycle time, por ejemplo. Vale, reduzcámoslo a algo más pequeño. Realmente las bases, ¿no? Sería algo así como la cohesión y el acoplamiento. Si nos damos cuenta, en realidad, todo el rato estamos hablando de cohesión y acoplamiento. Cuando la gente hablaba de Solid antes en la charla anterior o en cualquier otra, estás hablando de cohesión y acoplamiento. La cohesión y el acoplamiento no son solo cosas que funcionan en software, ¿no? Funcionan también cómo se estructuran los equipos. Si un equipo está acoplado a otro equipo, porque necesita de otro equipo para hacer su trabajo, no tiene autonomía, por lo tanto está acoplado. Obviamente tiene que existir un nivel de acoplamiento, pero el nivel de acoplamiento tiene que ser el adecuado, ¿no? Tiene que llegar a su equilibrio. Y lo mismo sucede con la cohesión. Es decir, yo puedo tener un equipo que literalmente ahora mismo esté haciendo lo mismo que estoy intentando implementar yo, porque no estamos bien cohesionados, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que estas cosas que utilizamos para medir el software no solo valen para el software, valen para más cosas. Y cuando leemos la definición de code smells, ¿vale? Cuando pensamos en ello, Martin Fowler lo que nos viene a decir es, bueno, los code smells nos indican de una manera superficial que algo en el sistema no va bien. Me quedo con la palabra sistema. Sistema no es un sistema de software. Ahora mismo esto es un sistema. Entonces, eso significaría que esto lo podríamos extrapolar a una organización, ¿correcto? Vale. Pues si le damos una vuelta más, luego tenemos que refactorizar. Bueno, el concepto de refactorizar es cambiar la estructura del código sin cambiar la funcionalidad, ¿no? Si hablamos de una organización, en realidad
Lo que estamos queriendo decir, y por eso me gusta esta definición más, es la del segundo libro de Refactoring de Martin Fowler, donde él dice que es el arte de cambiar algo para hacerlo más fácil de trabajar, preservando su funcionalidad. ¿Qué significa eso? En procesos o en equipos estamos hablando más desde un punto de vista de algo que me duela menos hacer, pero que me lleve a donde a mí me gustaría ir como organización. Porque lo que queremos preservar o mejorar en realidad es el output, ¿vale? No lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos refactorizando es el proceso, ¿no? Entonces, si pensamos en eso... Bueno, hablando un día sobre todos estos temas, pues llegamos a esa conclusión de que si yo observando el código puedo identificar patrones que representan mal comportamiento y además estos code smell que nos sonarán a todos ya están tipificados, tienen su nombre, tienen la manera de diagnosticarlos, incluso un set de herramientas para mitigarlos o mejorarlos, pues esto se podría extrapolar a una compañía. Hay problemas que encontramos en las compañías y bueno, pues acuñamos nosotros este término de code smell. Vamos a intentar, a la medida de lo posible, apoyarlo con experiencia real dentro del tiempo que tenemos. Y bueno, una situación que nos hemos encontrado, como os ha dicho Manu, ya hemos pasado por varias compañías juntos. En una de ellas nos encontramos un equipo que se hizo muy, muy grande. Llegó un momento que era inmanejable y se hizo un split. Bajo nuestro punto de vista, pues un split subóptimo o bueno, con dominios, bueno, pues con un criterio que, bueno, en fin, no perfecto, por decirlo así. Había muchos conflictos entre estos equipos, había interdependencias, había problemas en las pull requests, bloqueos. Falta de conocimiento. Había muchas veces... Falta de conocimiento. Falta de conocimiento, silos, soluciones que se estaban desarrollando a la vez en paralelo o que estaban haciendo versiones nuevas de código ya existente. O incluso también desequilibrio, había mucho seniority en alguno de los equipos, falta en otro y todo este tipo de problemáticas. Y se nos ocurrió que esto era muy parecido a Refuse Bequest. Refuse Bequest es cuando una clase tiene características que no debería tener o que no le hacen falta. Y normalmente puede venir por un problema en la jerarquía. ¿Qué es lo que vemos en una compañía cuando se produce este code smell? Hay resistencia al cambio. A lo mejor en un equipo se está haciendo algo que ese equipo no debería hacer, pero tampoco lo quiere soltar. Puede ser que veamos claramente que hay un split de equipos que es inadecuado, por lo que hemos comentado, seniority, dominios, interbloqueos. O quizá no hemos hecho un análisis un poco más micro, no hemos evaluado a los individuales correctamente y bueno, pues a lo mejor estamos teniendo gente con capacidades que no están aprovechando correctamente. Pequeño inciso, como podéis ver, un code smell está relacionado con múltiples core smells y estos core smells podrían estar repetidos en otros code smells, porque en realidad esto solo habla de cohesión y acoplamiento. La cohesión y acoplamiento puede estar mal por los mismos motivos en distintos lugares, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo arreglamos? A ver, dale. Bueno, pues vamos a hablar de los refactors, ¿no? Fer estaba comentando antes una mala asignación a la hora de hacer el split de las personas que se encontraban en el equipo. ¿Cómo podríamos mitigar eso? Bueno, pues una herramienta es la Skill Matrix. La Skill Matrix no es ni más ni menos que una matriz donde la primera columna identificamos qué habilidades son las habilidades core para el equipo, el mismo equipo puede identificarlas, ya pueden ser hard o soft. Nosotros lo hemos llegado a hacer con las dos y la verdad es que funciona bastante bien. Y luego lo que haces es que el equipo se autoevalúe. Si el equipo está suficientemente engrasado, la mejor manera de hacerlo es yo no me evalúo a mí mismo, no me hago una autoevaluación, sino que el resto de mis compañeros me hacen mi evaluación y yo hago el resto de mis compañeros. Eso lo que me permite es evitar primero que yo sienta el síndrome del impostor, porque al final lo que voy a evaluar es lo que los demás perciben de mí y no lo que yo percibo de mí, que puedo tener síndrome del impostor, suele suceder. Y aparte de eso también te permite pues, sentir una sensación de reward, de cómo se sienten realmente tu equipo contigo, ¿no? Y bueno, en equipos menos engrasados, pues puedes hacer esto con una encuesta anónima que le mandas al resto del equipo y lo que haces es recoges el feedback y con ese feedback, en las sesiones one-on-one, vas con ellos, después de haber hecho pairing con ellos, nosotros sugerimos hacer pairing para esto, bueno, para casi todo, lo que haces es alineas las expectativas de, oye, ¿dónde te encuentras tú? ¿Cómo te percibe el resto del equipo? ¿Y cómo te percibimos nosotros al hacer pairing? Oye, en el compendio de todo esto, nosotros creemos que estás aquí. ¿Tú lo ves así? ¿No? ¿Cómo lo harías? Bueno, si yo tengo... ¿Tú y yo? Si yo tengo esta skill matrix hecha, estas skills, hard o soft, da igual, puedo ordenarlas por criticidad para el negocio, las que son más importantes, y entonces tengo una visión general de cuáles son las skills más necesarias en mi equipo, pero que a la vez el equipo flaquea más. Y con eso puedo planificar adecuadamente, pues bueno, el tiempo los recursos no son infinitos, pues tengo espacio para 2 workshops, pues estos son los 2 más importantes, por ejemplo. No solo eso, también nos ayuda a identificar, cuando vas a hacer un split en equipo, si ves que faltan conocimientos, puedes identificar qué personas deberían ir a ese equipo, ¿no? Es decir, a lo mejor estas personas no deberían ir a este equipo porque necesitan este tipo de conocimientos que no tienen. Te ofrece de manera objetiva una toma de decisiones que antes no tenías.
Bueno, y a nivel individual, más o menos como ya decía, pues visualizar la autopercepción, es decir, el hecho de que te sientes y sepas cómo tú te percibes o cómo los demás te perciben, te ayuda. Eso creo que es una de las cosas más importantes. A veces a nosotros nos ha ayudado a identificar Dunning-Kruger, porque también los hay y sucede, no pasa nada. Y también ayuda a facilitar seguimientos de one-on-ones, incluso alinear los objetivos de un plan de carrera con las necesidades del equipo. Es decir, el equipo necesita esto y a ti te gustaría hacer esto. ¿Cómo hacemos un match? ¿Qué podemos hacer, no? Bueno, a mí me gustaría preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis hecho el test DISC? ¿Sí? Bastantes. Vale. Bueno, es una explicación un poquito larga, pero voy a intentar resumir. El test DISC es un test, es una serie de preguntas cotidianas, tampoco tienen nada de especial, y como resultado va a catalogar el carácter que tengamos en ese momento en estos 4 colores. Como resumen, bueno, pues rojo es gente un poco más dominante, con más liderazgo, un poco más... fuerte, ¿no? Por decirlo así. El amarillo, gente más excéntrica, les gusta mucho la parte de personas, la parte social. Los verdes son serios naturales, gente tranquila, predecible. Y los azules suelen ser gente muy estructurada, muy analítica de números y demás. Nos va a dar como resultado una combinación. Normalmente yo no he visto a nadie que le dé un color puro, que diga tú eres 100% azul. Y además de eso, no hay resultados mejores que otros, no hay el te ha tocado el carácter bueno y yo el malo. Simplemente tienen peculiaridades pues, que suelen ser más constructivas y otras pues, que hay que manejar. ¿Qué más nos da? También hay unos arquetipos que se identifican, bueno, pues el arquitecto, el descubridor, el investigador, que pueden ser útiles para bueno, pues estructurar un equipo o bueno, pues catalogar un poco. Hay como estos arquetipos en función de los colores. Además de eso, para mí súper importante, te da unas pautas. Te dice que entre colores, si tienes que comunicarte, pues que es bueno que pongas el foco aquí o que te comuniques de tal o de cual manera. Entonces, bueno, te ayuda mucho a mejorar la comunicación. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo. Como hemos dicho antes, Fer y yo hemos trabajado muchas organizaciones juntos, en la misma organización, sin cambiar de organización. Nos contrataron para hacer un cambio cultural y nos contrató un jefe de ingeniería con unas pretensiones y, bueno, teníamos un problema. El problema era, Fer y yo vamos a las sesiones con esta persona y con un team lead y lo más normal era, pues nosotros nos preparamos las sesiones, comunicación efectiva, qué es lo que queremos sacar de la sesión, next steps, lo preparamos todo, ¿no? Terminamos la sesión, todos pensamos que ha ido bien la sesión, pasan 2 días y la gente con la que hemos hablado no ha entendido de lo que habíamos hablado. Y empezamos a darnos cuenta y decir, oye, ¿qué está pasando, Fer? O sea, puede ser que estemos haciendo algo que no esté bien. Y realmente lo que sucedía era otra cosa diferente. La persona que era el jefe de ingeniería era una persona que con el tiempo identificamos que era una persona verde porque evitaba el conflicto y era seguidor, y amarillo que era una persona excéntrica. Le gustaba que le enseñaras cosas que iban a sobresaltar. Entonces lo que hicimos fue, vale, en estas sesiones cambiamos la manera de comunicar. En vez de comunicar este tipo de cosas, vamos a comunicarlas así. Y con el team lead, básicamente era una persona bastante azul, muchos números, poco de personas, pero era un team lead. Entonces, hay ciertas cosas que era más fácil ir con números y decir, mira, pues esto, si vamos a cosas técnicas, pues el lead time, si no vamos a ir a intentar encontrar métricas, NPS, cosas que le puedan servir para poder hablar con él, ¿no? Vale, además de los arquetipos del test DISC, nosotros nos gusta hablar de 2 más, se llaman el héroe y el cowboy. Todos sabéis quién es Deadpool. Es un héroe, pero es un héroe que es un poco antihéroe también, ¿no? Pues, ¿qué es el héroe? Es esta persona que promueve cambios porque está convencida de que es lo mejor, lo que hace falta en ese momento. Y bueno, se va a apoyar en el equipo, pero son iniciativas un poco propias. El cowboy es el mismo arquetipo, pero este no cuenta con nadie, este va al solo. La que hay que meter aquí es tal framework, que es que va genial y tal. Hay que tener mucho cuidado con estos 2 arquetipos porque rara vez aciertan por falta de consenso. Y suelen tener efectos para el equipo pues, nocivos a largo plazo. ¿Tienes un ejemplo? Si quieres. Dale. Bueno, nosotros trabajamos en la misma organización en la que estábamos antes. Funcional, vale. Correcto, y hubo un tech lead que le gustaba mucho la programación funcional. El tech lead que estamos hablando es que era azul, pues le gustaba mucho la programación funcional en un lenguaje que no tiene buen soporte para el lenguaje funcional. Lo implantó en el equipo y eso lo que sucedió al final es, vale, el resto del equipo no entendía cómo funcionaban las cosas, te cuesta contratar, no salen las cosas, empiezas a generar deuda técnica, te conviertes en un cuello de botella porque eres la única persona que sabe programación funcional y estamos en deadlock. Y eso es lo que en realidad está... O sea, estos 2 arquetipos, el problema que tienen es que desfavorecen el trabajo en equipo. Por eso los marcamos como eso, no porque queramos categorizar o meter en cajas a las personas. Creo que eso no aporta. Bueno, como comentábamos un poco, simplemente el mero hecho de que yo haga el test
y reflexiones sobre mí mismo, yo cuando lo he hecho es como que te abre la mente, entiendes cosas sobre ti mismo que antes no entendías. Pero además, el ver cómo te estás evaluando tú te ayuda un poco a evaluar a los demás. Como decía Manu, intuyes un poquito esos arquetipos. Puedes ver problemas que tienes en la comunicación, que no les podías dar una explicación, una solución, adaptas un poquito tu discurso y ves que la cosa empieza a fluir y se entiende todo el mundo mejor. Por eso, para mí, yo diría que es la mayor mejora que te da o la mayor ventaja que te da este test. La capacidad de comunicarte, de influenciar y de negociar, pues para mí mejora dramáticamente. Y... ¡Ahí va! No, dale, que me has rebobinado. Vale. Dentro de un equipo, pues puedo ver esa estructura. A lo mejor tengo un equipo que, yo qué sé, tengo todos rojos y todo el rato están compitiendo, o al revés, o nadie tira un poco del carro de innovar a tener una idea nueva. Con los arquetipos, pues también puedo optimizar dinámicas. Hay muchas veces que hay gente que parece que no tiene rendimiento porque en realidad se está encargando de tareas que es que no le interesan, o hay pairs que no tienen buena comunicación. Se puede optimizar con esto. Y bueno, un poco recapitulación, redundando en la misma idea. A veces vemos que hay comunicación que no es eficiente, el equipo no se puede comunicar, no se entienden las cosas que parecía que estaban claras, luego no lo están. El equipo está estresado, no parece que estamos haciendo un buen delivery o vamos lentos. Bueno, si yo consigo mejorar las capacidades de comunicación, pues la gente suele estar más contenta y todo esto mejora. Si tengo que hacer un split de cero o incluso una reorganización, pues me puedo apoyar en este test. Vale, una última cosa de lo anterior es, imaginemos que hacemos el split de equipos y ponemos un equipo a todo el mundo gente verde. ¿Qué es lo que va a suceder en realidad? Va a ser muy difícil que al final ese equipo tire con liderazgo porque normalmente carece de él. Si hay alguien que tiene rojo o que tiene la capacidad, puede hacerlo. Pero lo que puede suceder es que tengas un equipo que en realidad esté esperando que alguien haga algo por ti porque tú no quieres, no te sientes motivado a hacerlo en realidad, ¿no? Bueno, y volviendo a otros ejemplos, ¿no? El ejemplo de Hércules, que nosotros lo hemos llamado así, es cuando Fer y yo entramos en organizaciones, nos gusta mucho hacer pairing, shadow, para entender el contexto, para saber cómo funcionan. Esto lo hemos puesto nosotros, pero os ha pasado seguro, lo habéis visto seguro. Sí. Vale, y entramos en un equipo y resulta que el equipo estaba constantemente apagando fuegos. Entonces, claro, tú llegas al equipo, entras y alguien te tenía que hacer el onboarding, pero resulta que las personas que te están haciendo el onboarding están apagando fuegos. Tienes a dos personas de referencia, esas dos personas de referencia, una está haciendo mucho control de management y la otra está apagando incidencias. ¿Qué pasa? Se convierten en cuello de botella. Tú ya no puedes recibir ese conocimiento. Tienes un bloqueo y ellos no saben cómo delegar, están constantemente apagando fuegos. ¿Cómo delego? Esto nos pareció que era muy parecido a God Class o Large Class, que es una clase que es muy lista, sabe mucho. La S de Solid, pues nada. Y en las organizaciones lo que vemos, pues una persona que está muy sobrecargada, no da para más. También nos puede pasar, sobre todo en la capa de management, típico departamento, persona que cualquier decisión tiene que pasar por aquí, esto te lo tiene que aprobar no sé quién, y que está concentrando ese poder, cuando vemos que sistemáticamente no se delega, porque no se quiere o porque no se puede. Bueno, para resolverlo, como nos gusta mucho el pairing y en esta organización entramos así, pues fue, bueno, vale, no se está rotando, no se está haciendo nada, vamos a implantar el pairing y vamos a implantar una matriz de rotación. Esta matriz, básicamente, para los que no la conozcan, tienes tus nombres aquí y las imágenes en la horizontal, y lo único que nos da son las cifras de quién ha hecho pair con quién, y nos dice quién es el pair actual, y a la par, pues quiénes son los anclas de las tareas en las que se está trabajando actualmente. Es decir, el ancla es la persona que tiene que hacerle la transferencia de conocimiento a la persona que se introduce en el pair, ¿vale? ¿Qué nos demuestra esto? Pues si miramos la imagen, en realidad nos dice que Lisa y Lynn no quieren hacer pairing. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero nos está queriendo decir que hay dos personas, o sea, todo el mundo tiene 6, todo el mundo ha hecho pairing, pero esas dos personas, por alguna razón, no se han ido de vacaciones, han estado en mob, no han estado solos, pero no quieren hacer pairing. Algo pasa. Eso es una de las cosas que podemos visualizar. Otras cosas que podemos visualizar son, pues, silos de conocimiento. Alguien no puede hacer pairing porque está resolviendo incidencias. Esa persona no está rotando, ¿qué pasa? Entonces, esto nos ayudaría. No puedo pasar, dale tú, porque no va el... Bueno, la escalera de responsabilidad, que el año pasado María, que ahora está aquí entre la audiencia, dio una charla bastante chula. Si alguien está interesado en verla, que vaya y la vea. Y esta herramienta la utilizábamos mucho en one-on-ones. Lo que haces es pasar una one-on-one, estableces una conversación con estas personas que una es la que le cuesta delegar y las otras son las que normalmente cuando esto sucede se acostumbran. Es decir, si yo estoy trabajando y yo no puedo apagar fuegos porque no tengo el conocimiento y hay una persona que lo hace, pues yo asumo que esa persona va a seguir haciéndolo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es tener esa conversación con ellos y decirles, oye,
entendemos lo que quieres decir, entendemos que no tenéis un conocimiento, la pregunta es ¿qué podemos hacer para conseguir ese conocimiento? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Ahora mismo tú estás sin darte cuenta en modo víctima, necesitamos convertir esto en modo responsable. Y la persona que no está de alguna forma delegando es, vale, tú estás ahora mismo en modo víctima porque posiblemente puede ser que te estés quemando, porque estés aguantando mucho de esa vamos a decir, ese hit, ¿no? Porque estás apagando fuegos y puede ser que estés haciendo excusas de no tengo tiempo para compartir o no puedo, pero en realidad sí puedes. Lo que no sabemos es cómo. Entonces ahora tenemos que pasar de aquí a aquí. ¿Cómo lo hacemos? Y empezar a trazar un plan en esas conversaciones que tienes en one-on-ones. También es una manera de dar un criterio más objetivo a algo que se suele hablar de una manera muy subjetiva, que es pasa de opinión a, bueno, pues estás en un nivel 3 o 4 y le pones un número. Decíamos antes el héroe del cowboy. Es muy difícil, casi nunca voy a poder llevar a cabo los cambios yo solo y no debería. Entonces, ¿qué pasa? Voy a necesitar gente, ¿no? ¿Cómo la busco? Bueno, vale, nos gustan mucho las matrices, no sé si os habéis dado cuenta, todos son matrices, así que nos gusta mucho por alguna razón. Pues utilizamos la Stakeholder Management, es una herramienta que recomiendo muchísimo, la gente la tiene súper infravalorada, pero lo que realmente sucede aquí es, vale, tenemos un primer elemento que es a las personas a las que nos gustaría mantener satisfechas, las personas a las que nos gustaría tener cerca del equipo, las personas que van a monitorizar y las personas que mantener informadas. Esto en realidad no nos dice gran cosa, o eso parece, ¿no? Pero lo que nos dice es con qué personas nos estamos relacionando. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuánto nos relacionamos? ¿Cuánto nos importa la relación que tenemos con esa persona? Y eso nos permite, si lo juntamos con las esferas de influencia, saber qué es lo que queremos hacer. ¿Qué son las esferas de influencia? ¿Alguien sabe lo que son las esferas de influencia? Vale, eso se usa mucho en las retros, ¿vale? Las esferas de influencia, cuando uno va a una retro, se suele decir, oye, en la retro solo tienen que salir cosas que el equipo pueda controlar. ¿Por qué? Porque si no, muy posiblemente no sucedan, ¿vale? ¿Qué quiere decir? En la esfera de control, si vamos a decir, si Fer y yo estamos trabajando en un equipo y por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y queremos promover el pairing y somos dos personas que sabemos de hacer pairing, ¿no? Y hay personas en el equipo que no saben. Para nosotros promover ese cambio es bastante sencillo. Solo tenemos que convencer a la gente del equipo a hacer un experimento o demostrarles cómo eso puede beneficiar, ¿no? Es bastante sencillo. No tengo que influenciar mucho. Ahora, si tengo que hablar con mi jefe o con mi manager o con alguien, ya tengo que tener otro tipo de conversación, tengo que venir con otro tipo de argumentos y no me vale solamente mi propia experiencia. Entonces tengo una necesidad de influenciar hacia arriba, ¿no? Muchas veces estos cambios no suceden solamente en esta esfera de control. Hay organizaciones que tienen una pirámide y que al final hay una jerarquía. Para que ese tipo de cosas funcione, necesito tener apoyos en el siguiente nivel, tener a alguien con quien poder comunicarme. Y luego está la última capa, que podemos decir pues el C-level, por así decirlo, donde lo que tienes es bueno, gente que toma decisiones y tú solo puedes reaccionar a ellas. Tú no puedes hacer nada con lo que ellos digan. La mejor manera en la que nosotros pensamos que en realidad funciona si alguien quiere hacer algún cambio en una organización es tener gente en todos los niveles. Si tienes gente con la que te relaciones en todos los niveles, que te lleves bien, que tengas una comunicación que fluya y que al final tengáis unos objetivos similares, es como vais a conseguir mayoritariamente la posibilidad del cambio. Sin ello es muy difícil. Y viendo esto, teniendo esto en cuenta, lo que tenemos que identificar es, con el Stakeholder Management, es quiénes son estas personas con las que yo tengo que tener relación. ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones para la capa de influencia? ¿Quiénes son las personas que la toman aquí y que están relacionadas conmigo de alguna manera y que yo puedo hablar con ellos, ¿no? Y asegurarme de tener esa comunicación. Uy, perdón. Pero ahora sí que te ha funcionado. Sí, ahora me ha funcionado. Lo he intentado, pero bueno. Nada, básicamente vamos a entrar simplemente en otras oportunidades que tenéis. Si alguien trabaja en consultoría o de freelance, esto es una oportunidad de ventas, básicamente. ¿Por qué? Si yo sé quiénes son mis stakeholders, si yo veo una necesidad de negocio, yo puedo vender. Yo puedo decirte, nosotros podemos hacer esto. O nosotros podríamos hacer esto por ti. Es una oportunidad de ventas. Y luego, obviamente, te ayuda a tener una mayor tasa de éxito. Tienes una masa crítica más grande dentro de la organización. Puedo promover el cambio. Bueno, ahora vamos a entrar en otros smells, que por tema de logística de tiempo no vamos a entrar en detalle de cómo refactorizarlos, pero vamos a simplemente mencionarlos, ¿vale? Bueno, código duplicado, ni lo comento. ¿Qué es lo que vemos en una compañía? Muchos equipos, o sea, varios equipos o varios individuales haciendo lo mismo. A lo mejor rehaciendo un sistema que ya existía o incluso resolviendo un problema a la vez. Pues tenemos que poner un sistema de autenticación y cada uno implementa su solución por separado. Incluso nosotros lo hemos visto desde las propias capas de liderazgo. Hay líderes que promueven cambios dentro de sus equipos, no hablan entre ellos y ni siquiera saben que ya hay un equipo haciendo lo mismo. Bueno, Shock and Surgery al final es un cambio que hay en un módulo que requiere de muchos cambios en otros lugares, ¿no?
Esto puede ser dependencia con otros equipos. Aquí hemos puesto de aprobación externa, pero en realidad puede ser de cualquier índole, ¿no? Porque al final somos el equipo de desarrollo y tenemos un equipo de infraestructura porque no tenemos cultura de DevOps y el equipo de infraestructura tiene que validarnos cosas, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar. Pero luego, además, ese equipo de infraestructura tiene que hablar con el equipo de seguridad porque necesita que le den permisos para poder hacer ciertas cosas. Acabamos de crear un bonito deadlock y un gran cuello de botella en esta comunicación, ¿no? Y al final eso requiere de exceso de coordinación, ya que pensamos que juntándonos en meetings, como decían antes la gente de Mercadona, 20 meetings en un día con gente que, que a lo mejor nos mete en meetings sin saber que necesitamos estar ahí, es para coordinarnos. ¿Por qué? A lo mejor la coordinación es necesaria y debería ser otra cosa, ¿no? Y eso lo que genera al final es falta de autonomía. Yo no puedo hacer mi trabajo porque estos dos equipos no me permiten hacerlo. Bueno, Feature Envy, básicamente mi clase para poder hacer algo necesita información de terceros, porque yo no tengo información y al final la estoy observando de otro. Eso suele ser silos en realidad, es decir, yo no tengo el conocimiento el conocimiento está segregado o dividido, yo no puedo hacer mi trabajo, necesito que alguien me lo resuelva. El ejemplo que hemos puesto antes, por ejemplo, de estamos en un equipo donde el onboarding no se ha terminado y estamos ahí y no podemos avanzar hacia adelante, eso es un ejemplo claro, ¿no? En realidad está generando un silo. Hay personas que sí tienen el conocimiento, pero no podemos transferirlo. Y luego, mala distribución de responsabilidades, mismo ejemplo de antes vale, y interdependencia entre equipos o departamentos, ¿no? Necesito que otros hagan algo para mí. Cambio divergente. Una clase se ve obligada a cambiar por motivos varios y además esos motivos no tienen nada que ver unos con otros. En una organización esto ocurre cuando vemos varios equipos que tienen objetivos que entran en conflicto. A lo mejor hay interbloqueos. Cuando hay roles mal definidos y no hay un liderazgo claro, una estrategia clara, a lo mejor no tienes un líder técnico. Cuando hay una decisión en la que intervienen múltiples departamentos y eso hace que el cambio en las decisiones de un departamento me obliga a cambiar a mí. Típico caso de decide seguridad cómo vamos a hacer tal implementación sí. Aquí hemos puesto otros también, por citar algún caso, no solo son estos, pero bueno, un ejemplo un poco relevante. Código muerto, pues cuando hay procesos obsoletos, que ya no pintan nada de la empresa, son tediosos, no valen para nada, pero siguen ahí porque, lo que sea, resistencia al cambio. El típico no despliego el viernes, pues porque hay miedo de que antes se rompía sí. Al desplegar. Speculative Generality, cuando estoy haciendo planes demasiado elaborados, de manera prematura, va en contraposición a Primitive Obsession. Tengo una estrategia poco sofisticada. Típico caso, lo hacemos todo con Excel, eso lo habréis visto seguro. Inconsistent naming. El lenguaje ubicuo no existe, estamos hablando de las mismas cosas de diferentes maneras y además ni siquiera sabemos que es la misma cosa. Long Parameter List, también hablábamos un poco de exceso de burocracia, pues hay demasiadas personas, departamentos involucrados en una decisión y eso hace que la decisión pivote mucho o incluso evolucione muy lentamente. Bueno, Lazy Class, esto suele suceder solamente en Big Corporate, que yo ya he visto, que sean departamentos redundantes. Tienes un departamento que realmente hace lo mismo que otro, pero como no hay comunicación entre ellos y hay una gran jerarquía hacia arriba, nadie sabe que hay dos departamentos haciendo lo mismo, ¿no? Luego tienes Large Methods, que al final son lo que decíamos antes, ¿no? Tienes muchos procesos, todos tienen mucha burocracia. No sé si alguno ha tenido que sufrir el típico mail de me voy de vacaciones y tengo que poner en copia a 15 personas, de las cuales desde el cuarto en adelante no conozco a nadie. Pues eso suele pasar. Luego el Switch Statement, que es al final gestión reactiva. Estoy apagando incidentes constantemente. ¿Qué pasa? Message Change, tengo una gran jerarquía otra vez, volvemos a lo mismo. Inappropriate Intimacy, que vuelve otra vez a lo que decíamos antes de, oye, el equipo de arquitectura me está diciendo lo que tengo que hacer, dependo de ello. Sí, o directamente no tengo capacidad, estoy externalizando todo, también ocurre. Vale, bueno, pues ya hemos identificado el SMEL, ya lo vamos a refactorizar y ya nos hemos llevado a todos nuestros aliados y ahora cómo sabemos si está yendo bien o mal, pues aquí no hay sorpresas, métricas, ¿no? Y las dos estrellas, KPI y OKR. No os voy a soltar todo el rollo, pero sí que quiero repasarlas rápidamente porque a veces se confunden. Un KPI es una métrica, es un número. Se tiene que medir en el tiempo y me va a definir si mi acción está siendo eficaz o no, si el cambio va bien o mal. Se tienen que escribir de manera SMART, que es este acrónimo que hay aquí. Tiene que ser específica, estar muy clara, muy dirigida, se tiene que poder medir, tiene que poderse conseguir, porque si no la gente no trabaja en su favor. Tiene que ser relevante, porque si no es relevante, pues ¿para qué vamos a trabajar en ella? Y basada en el tiempo. Un KPI en principio no está pensado para estar siempre, aunque bueno, suelen quedarse ahí. Y OKRs. OKRs no es un número, es un framework. Es una manera de definir objetivos. Lo que hacemos es, la O es un objetivo en lenguaje natural y para poderlo medir le linkamos varios key results.
Los Key Results pueden ser KPIs o no. OKRs y KPIs pueden convivir también. A medida que esos Key Results vayan avanzando, el numerito aumente, pues más cerca estoy de conseguir mi objetivo. El KPI es una métrica, el OKR es un framework, son cosas muy diferentes. El KPI está pensado para ser medido continuamente, un tiempo largo. Sin embargo, el OKR se enfoca a plazos muy cortos, normalmente pues un Q o 3 meses. Eso está linkado a una estrategia muy concreta y por eso cambian mucho. Sin embargo, los KPIs tienen un carácter más estático. Bueno, el NPS nosotros lo utilizamos bastante en realidad, ¿vale? Nada que confundir con el ENPS, que es el Employee Network Promoter Score, que es si un empleado está recomendando o recomendaría a mi organización para trabajar. Eso es una cosa, y el NPS en realidad funcionan idénticamente, pero el foco es distinto. Eso es una métrica que lo que intenta en realidad es identificar quién o cuáles son los promotores que tenemos en nuestra organización. Digamos que vamos a proponer hacer TDD. Ponemos una encuesta en el resto del equipo y preguntamos al equipo, oye, ¿estáis interesados en esto? ¿Sí? ¿No? Y identificamos cuántos promotores tenemos. Esto nos valdría para identificar de las estrategias que hemos hablado antes, qué estrategia podría ser la mejor. Esto es simplemente mandar un formulario. Bueno, Dora. ¿Cuántos de los aquí presentes conocéis Dora? Vale, bien. Son métricas que nos hablan, bueno, que fueron creadas en el libro de Accelerate, bueno, y que básicamente nos dicen Deployment Frequency, el Lead Time to Change, el Change Failure Rate y el Mean Time to Recovery. Son las 4 métricas más importantes, pero ninguna de ellas mide en realidad una cosa que para mí es más importante. ¿Qué valor aportan nuestros cambios? Estas métricas solamente aportan la capacidad que tenemos de desplegar y de recuperarnos en caso de fallo, pero no del valor que está aportando lo que nosotros estamos introduciendo en el sistema. Lo cual me lleva a esta frase, que básicamente nos viene a decir, las métricas nos pueden decir mucho sobre el equipo, pero no nos dicen cómo se está sintiendo al hacerlo, ni si el ritmo al que lo están haciendo es sostenible. A lo mejor no todo se puede medir. Pues no se puede medir todo. Vamos a hablar de algunas herramientas más que son igualmente importantes, aunque bueno, no se basan tanto en números, no tienen un proceso tan estructurado ni tan científico, por decirlo así. Feedback. Nos daría para otra charla entera. Pero bueno, feedback es el proceso de comunicación con otra persona pues para darle una evaluación. Hay muchos puntos de vista y muchas clasificaciones. Nosotros nos quedamos con 2. Positivo, te estoy reforzando algo que ha funcionado bien, y constructivo, busco áreas de mejora. ¿Y cómo hacemos que el feedback sea efectivo? Pues bueno, pues también un poco va en la línea de los objetivos SMART. Específico, tengo que hablarte de una cosa concreta, hay que cerrar el foco para que bueno, puedas actuar en algo muy concreto. Tiene que ser relevante, de nuevo, si no es relevante, pues ¿para qué te voy a decir? Y temprano que no inmediato. Hay que intentar buscar un buen momento próximo a cuando ocurrió sobre lo que estoy dando feedback y no dejarlo mucho porque caduca. Si ya no te puedo decir, hace 4 meses ese nombre que pusimos a la variable, pues no sé, no lo pensamos mucho. Curva J. Tiene varios orígenes y varios autores y no está muy claro, pero al final nos da igual. Vamos a centrarnos en lo que hace la curva. Hay 2 ejes, rendimiento y tiempo. Lo que dice la curva J es que, bueno, mide cómo el rendimiento de un sistema se ve afectado cuando se introducen cambios. A priori, cuando introducimos un cambio en un sistema, podemos esperar un decremento en el rendimiento. Y bueno, llegará un momento en el que el sistema asuma el cambio y veremos su efecto real, que aquí lo hemos puesto positivo, pues esperamos que sea positivo, ¿no? ¿Qué 2 nociones sacamos de la curva? A mayor volumetría de cambio, más afecta el rendimiento a corto plazo. ¿Y qué es volumetría de cambios? Más cambios en paralelo o más grandes. Y lo segundo que nos dice es, no puedo ser cortoplacista, no puedo esperar que el cambio refleje su efecto, ya, hay que esperar. Cuidado que se nos ve Homer. Eso sería sobre un sistema. Sobre una persona, pues seguramente habéis oído hablar de las fases del duelo. Pues esto nos pasa también cuando afrontamos un cambio. Normalmente entro en shock porque no sé ni lo que me estás contando que tengo que hacer. Muchas veces puede ocurrir, hablamos al principio también de resistencia al cambio, ¿no? De las reacciones. Yo no quiero hacer esto, a lo mejor lo intento un poquito, no me sale obviamente porque no tengo ni idea, estoy frustrado y entro en depresión. Esto se llama el valle de la desesperación. Es donde estamos en peligro de que el rendimiento del sistema, en este caso de la persona, se afecte tanto pues que alguien tire la toalla y diga, mira, yo no voy a pasar por aquí, me voy, si no conseguimos superar esta fase. Idealmente, acabaré haciendo algunos experimentos, me funcionará, cogeré maestría, llegará un momento que yo decidiré conscientemente, pues mira, esto igual no está tan mal y tengo que darle una oportunidad. Acabaré por integrar el cambio. Y bueno, la retirada honorable. A veces una retirada a tiempo es una victoria. A veces que vamos a hacer propuestas y esas propuestas que vamos a hacer no van a funcionar, no pasa nada.
Si no funciona, simplemente lo importante es, vamos a medir, vamos a hacer un post-mortem. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué hemos propuesto un cambio y no ha funcionado? Porque también tenemos que evaluar el feedback de las propuestas que hacemos. No solamente es, no ha funcionado y ya está. Hay que intentar entender por qué no ha funcionado para que la próxima vez que hagamos una propuesta la hagamos teniendo en cuenta eso y conseguir que funcione. Bueno, yo sé que llevamos mucho tiempo y muchísima información, pero os pido un poco de atención porque esta herramienta para mí es muy importante. El modelo de difusión de innovación es de Rogers. Rogers fue un sociólogo que introdujo esta clasificación para intentar establecer un plan de acción a la hora de introducir un nuevo producto hacia un público objetivo. En este caso lo aplicaba al mercado, pero para nosotros nos vale también. Lo que dice Rogers es que ese público objetivo se puede dividir en estos 5 grupos: los innovadores, early adopters, mayoría temprana, mayoría tardía y los rezagados u holgazanes. ¿Y qué hacemos con estos grupos? Bueno, pues si nosotros somos los promotores del cambio en este caso, ya somos los innovadores, somos ese 2,5%. Hablamos también de NPS. Vamos a intentar identificar muy rápidamente quiénes son los early adopters, que son la gente que les gusta normalmente cambiar o lo que estamos promoviendo le va a llamar la atención y los vamos a involucrar. Decíamos también que hay que intentar, o que es muy difícil llevar a cabo los cambios nosotros solos. Con esta gente vamos a poder generar este impulso inicial y empezaremos a mover el cambio adelante, podremos tener ya a lo mejor alguna métrica, algún pequeño caso de éxito, lo hemos empezado a pulir un poquito y vamos a poder tener testimonios. Oye, esto que estamos probando, pues va guay. Fíjate, hemos mejorado, pues nuestro sistema tiene un 20% menos de fallo. Si mirábamos los porcentajes, estaríamos en un 13,5%. Los early adopters nos van a permitir llegar a esta mayoría temprana con estos casos de éxito para intentar llegar a un 50%, una masa un poco más crítica. Rogers llama a esto el cruce del abismo. Nos dice que si no conseguimos identificar estos grupos y aprovechar a los unos para llegar a los otros, muy probablemente nuestro cambio va a fracasar. No vamos a conseguir generar suficiente interés, él decía, en el producto. Cuando ya ha llegado un poco a este 50% supuesto, con la mayoría temprana va a llegar a la tardía. La tardía no es que estén cerrados a lo que intentamos promover, pero les da un poco igual. Lo que les va a presionar es el grupo, la presión del grupo. Joder, pues fíjate, ya casi todo el mundo está haciendo esto, quizá me voy a quedar atrás. Ya van a poder ver un proceso mucho más pulido y van a poder tener pues, más conversaciones por esta masa crítica que ya nos apoya en el cambio. El último grupo, que son los rezagados o los holgazanes, estos no quieren, estos son de los que se oponen, que hablábamos antes, huyen. Si lo adoptan es porque no les va a quedar otra y lo único que podemos hacer es darles apoyo personal en one-to-one o, llegado el caso, el ultimátum suave, que aunque suena fuerte porque pone ultimátum, el ultimátum suave es simplemente decir, mira, esto es una política, vamos a trabajar así a partir de este momento y es que no queda otra. Eso es un ultimátum suave. Y también hay que tener en cuenta que a veces, y esto no hay que hacer que esto sea la norma, ¿no? Pero hay veces que hay gente que, bueno, si no quiere trabajar de esta manera, pues se tendrá que ir. Tendremos que aceptar que esa pérdida puede llegar a suceder y tenerlo en cuenta a la hora de proponer el cambio. Hay gente que puede llegar a irse por este cambio, algunos, no todos, ¿no? Pero hay que ser consciente de ellos. No, la risa, por el agua. Y se van todos por menudo cambio. Dale. Bueno, vamos a llegar a las conclusiones. Antes os hemos engañado, os hemos dicho que no os íbamos a dar una receta, pero os vamos a dar nuestra receta, ¿no? Nuestra receta, adaptarla a vuestro contexto si os funciona, ¿vale? Nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a una organización es, vale, entendemos el contexto histórico, no juzgamos lo que hay ahora mismo, entendemos por qué se ha hecho, quién ha tomado la decisión, por qué han hecho antes, la cultura actual, qué es lo que ellos, a dónde quieren llegar. Luego intentamos gestionar las expectativas, es decir, qué se espera de mí, qué se espera de nosotros como equipo, qué se espera del equipo en sí, y etcétera, para poder estar todos en la misma página. ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Cuánto va a costar? Si podemos entregar un cachito ya, ¿no? Correcto. Y luego de eso, al final, lo que vamos a intentar es, vale, ya hemos hablado con esto, en esas conversaciones vamos a intentar identificar quiénes son las personas con las que tenemos que relacionarnos. A quién tenemos que meternos en el bolsillo para poder, de alguna manera, negociar, ¿no? Y poder hablar, ¿no? Quiénes son nuestros, nuestros apoyos, vamos a decir, ¿no? Y luego lo que va a pasar es que en algún momento vais a encontrar los corporate smells, porque esto está en todos los lados. Quiero decir, si alguien pretendiera a una organización y que no haya ninguno, suerte. Porque al final es naturaleza humana. Entonces, cuando encontremos estos corporate smells, lo que solemos hacer es, vale, priorizamos los cambios teniendo en cuenta el impacto que va a tener el cambio, es decir, ¿esto que voy a hacer ahora me aporta más valor ahora o me aporta mejor hacer, o sería más interesante hacer otro cambio? Porque me aportará un valor a posteriori mejor, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta lo que ha dicho Fer, la curva J. La curva J al final yo pienso en ella como en un saco. Yo empiezo a echar el lastre en el saco y en algún momento ese lastre yo no lo voy a poder levantar. Entonces, ¿cuántas cosas tengo ahí? ¿Cuál es mi whip? O sea, tengo que limitarlo, ¿no?
Y al final lo que haces es encuentras también a tus early adopters, te das cuenta de cuáles son las personas en el equipo que pueden estar más afines a este tipo de cambios y al final lo que intentas hacer es identificar cuáles son los refactores corporativos que puedes aplicar. Proponer experimentos, timeboxearlos, es decir, vamos a hacer esto 2 semanas. Luego de esto hacemos una retrospectiva, vemos si impacta, si no, y si no continuamos con otra cosa. Y al final medir la aceptación, si ha ido bien, y volver. Es un ciclo, típico ciclo de feedback. Y bueno, recursos, cosas que no han entrado en esta charla porque no hay tiempo, o sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Cosas que utilizamos mucho en realidad. Pues nosotros para encontrar el contexto, saber cómo funciona el sistema actualmente y el contexto histórico y dirigir las conversaciones, utilizamos Domain Storytelling y utilizamos también Event Storming. Y para entender el sistema cómo está estructurado, lo cual también nos puede llevar a otro tipo de comunicaciones, intentamos utilizar C4. Una vez dicho esto, pues otras herramientas que utilizamos también es identificar los core domains, lo cual nos va a identificar cuáles son los dominios que tenemos en nuestra aplicación, de ahí también cómo se relacionan entre ellos los equipos y utilizando el Bounded Context Canvas, cómo deberían comunicarse entre ellos. Eso también nos va a decir qué puntos de comunicación tenemos. Oye, ¿por qué no estamos comunicando así? ¿Qué pasa? ¿No? Y bueno, si el equipo de producto, vamos a decir, necesita también ayuda, otra estrategia que solemos utilizar mucho es el Sample Mapping, que viene de BDD, que al final es básicamente analizar una historia, sus reglas, encontrar ejemplos para ellas y, bueno, plasmar posibles preguntas. Esto ayuda bastante al equipo de producto. Si el equipo de producto, obviamente, si trabajas en un equipo de producto en el cual el producto está incluido, pues esto también puede ser un posible pain, ¿no? Otras cosas que no ha dado tiempo a hablar, Space. Bueno, Space al final es un framework que añade 5 dimensiones que luego se evalúan por individuos, grupos y sistema y nos dan muchísimo más información que Dora, que la he mencionado anteriormente. Aún así, consideramos que no se puede medir todo, por lo tanto, no hemos entrado en detalle, hemos preferido dejarlo en Dora. Y bueno, muchísimas gracias por dar la turra. Tenía 2 preguntas. La primera era cuando hablabais de esta como encuesta inicial de qué personas están dispuestas a aceptar el cambio y demás. Cuando me sorprendió porque justamente las estadísticas que enseñaban, como que había mucha diferencia entre los que están a favor y no, que entiendo que será lo común, pero ¿qué es lo que pasa cuando nadie en el equipo está como muy alineado? O sea, nadie quiere adoptar esa medida. Si ustedes están muy convencidos de que es lo correcto, ¿van a seguir promoviéndola aunque nadie esté de acuerdo? ¿O hay casos en los que os retiráis y Esa pregunta complicada. Es que claro, a lo mejor eres un cowboy, ¿no? te conviertes en el héroe? Bueno, claro, el tema, habría que plantearse por qué la gente no quiere apoyar ese cambio. Quizás simplemente es que no es el momento, porque a lo mejor estás en un equipo que no está en ese punto. Claro. Hablábamos en la charla anterior un poco de las fases del producto también, a lo mejor estás en fase un poco más de discovery o tienes un equipo que ya tiene, a lo mejor ya tiene muchas cosas, hablábamos también de la curva J, a lo mejor ya tiene muchas cosas encima de la mesa. Justo eso me pregunto ya por lo de la curva J, porque cuando, dijiste tú, cuando hay muchos cambios en paralelo o el volumen de cambio es muy grande, puede ser que eso, ¿no? Que caigas en saco roto y eso no puede avanzar. A lo mejor ahí tienes que plantear pues, algo más dividido en baby steps, ¿no? Para ir transicionando hacia eso. Pero mi duda es, si el cambio real al que tú quieres llegar requiere de mucho tiempo, pongamos 2, 3 años, una empresa a lo mejor te dice, oye, pues a mí a nivel de rendimiento, yo no puedo estar 2 o 3 años esperando a que mi empresa pues, sea mucho más ágil y demás. ¿Qué haces en esos casos? Introduces cambios más pequeños, lo has dicho tú. En realidad es baby steps. Lo que vas a hacer es, vale, yo necesito llegar a este outcome. Yo qué sé, no sé, tenemos un equipo que ahora mismo la estructura que tiene, el status quo es muy complicado, tenemos una división de equipos errónea, aparte de eso hay muy malas prácticas, no puedo intentar cambiarlo todo de golpe. Si intento cambiarlo todo de golpe, al final todo el mundo se va a escandalizar. Necesito encontrar una estrategia que me pueda ayudar. Por ejemplo, en la organización en donde estábamos, una cosa que nosotros hicimos es, vale, ¿cuál es el cambio que nos permite primero evaluar el contexto, que nos va a permitir luego, aparte de evaluar el contexto y demás, promover cambios? El pairing. Propusimos el pairing como el primer cambio porque era un cambio muy sencillo. Empezamos con Shadow, nosotros solo de Shadow y después haciendo pairing con el resto del equipo. ¿Beneficios de eso? Ellos solo van a encontrar primero una persona que va a estar escuchando una conversación mientras va entendiendo y haciendo preguntas. Luego de eso lo que va a hacer es va activamente a proporcionar feedback, intentar mejorar, va a darse cuenta de que el feedback puede tener un valor y poco a poco vas iterando eso. Se acostumbran a eso, una vez se acostumbran a eso, lo que haces es, vale, oye, ¿qué os parece? Porque estamos haciendo pairing muchas horas juntos, oye, y si cambiáramos, porque al final yo me estoy quedando con el contexto de esta tarea durante 2 semanas, que a lo mejor no tiene sentido que yo me quede con el contexto de esta tarea durante 2 semanas, a lo mejor tiene sentido que vayamos rotando para que el conocimiento no se me quede solo conmigo, ¿no? Y vas poco a poco, con esa actitud y con esa manera de comunicar, intentando meter cambios. Tú sabes, y esto la diferencia es, también saber hacia dónde quieres ir. ¿Y cómo desglosarías eso? Claro, todo esto nace de que tú
tienes premisas de que, por ejemplo, el pairing es bueno, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, no tengo experiencia en pairing, entonces, claro, yo no podría promover algo que yo no estoy convencido internamente de que es el camino correcto. Pero algo más básico, el testing, ¿no? Hay empresas que no hacen testing, que es como muy red flag. Pero yo estoy de acuerdo en que es lo correcto, ¿no? Entonces, eso es algo a lo mejor a lo que podría asemejar, ¿no? A lo que tú me estás hablando del pairing. Bueno. Él también ha dicho en la receta hacer experimentos. Yo no diría que tengas que estar plenamente convencido, porque también se puede hacer una pequeña prueba de concepto. Okay. Con respecto a lo que decías antes también, porque has dicho 2 o 3 años, es que claro, las preguntas que estás haciendo dan para hacer la charla otra vez, yo creo. Pero hacer la charla, ¿verdad? Claro, se te da expectativas, eso es súper clave. Que no pienses que este cambio no vamos a aprender a hacer TDD en una semana, por ejemplo. Y luego, para mí es súper clave la retirada honorable, porque a lo mejor tú piensas que había algo que va a ser la leche, pero lo priorizas y llega un momento que te sigue aportando valor a lo mejor, pero hay otra cosa más interesante en ese momento, entonces puedes parar. O sea, tampoco hay que fijarse en el plan y llevar a cabo lo que estés promoviendo al 100%, sino tener en cuenta el valor que está aportando. Y también que el concepto que estás diciendo es como muy dogmático, es como esto es la manera correcta. Bueno, tienes la manera correcta en el contexto, o sea, no existen balas de plata. A lo mejor para este contexto lo que para mí funciona, para ellos no funciona. Nosotros propusimos el pairing porque era invasivo en un sentido, pero era lo menos invasivo porque si yo tengo que enseñar TDD hay un drop de conocimiento muy grande y aparte de eso hay un drop de performance mucho más grande. ¿Qué me es más fácil? Haciendo pairing yo puedo ir ayudando poco a poco a ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es más doloroso y qué es menos doloroso? A mí me ha interesado mucho lo de los core mails y que habéis dicho que se habían quedado fuera de tiempo. ¿Tenéis más documentación sobre ella escrita? Está en proyecto, pero ahí la tenemos. A ver, hicimos la propuesta analizando 17 de todos los que hay, pero claro, al final son taxonomías y requieren un tiempo para poder investigar, del cual todavía no hemos tenido tanto tiempo. Hemos simplemente hecho un esbozo con experiencias previas para decir, vale, esto puede encajar en este concepto y además, al no tener conocimiento empírico en el sentido de más datos, más volumetría de información de otras personas, tomar esa identificación de taxonomía por nuestra propia cuenta a lo mejor es un error. A lo mejor lo que podríamos hacer es abrir un repositorio de GitHub, poner los issues con la definición de los smells, poner los que hemos identificado nosotros y si alguien va añadiendo porque considera que los es capaz de justificar, pues a lo mejor podríamos tipificarlos así, por ejemplo. También para nosotros nos hizo gracia la analogía porque nos parece una manera de traer este dominio a gente que nos gusta mucho lo técnico, pero a lo mejor no tanto esto y bueno, pues un poco para que la gente le interese por ahí. Sobre todo porque dijimos que hay que cambiar el discurso dependiendo de tu audiencia. Aquí son gente muy técnica, es mucho más fácil adaptar el discurso a cosas que vosotros conocéis. Y aparte de eso hay una relación, hay un paralelismo, entonces era mucho más fácil hacerlo así. Cuando quieres proponer cambios, pero por ejemplo en la esfera de relaciones que había hablado, no tienes confianza por la capa de influencia creo que era, que puedes tener confianza con alguien de arriba. ¿Cómo empiezas a promover cambios cuando todavía no tienes métricas que miran que puedas argumentar con esa capa? ¿Tú primero o yo? Es que menuda pregunta. ¿Quieres dar tú? Sí. Dale. Vale, lo primero que te diría es, no pienses primero en métricas, piensa en establecer una relación. O sea, si ahora mismo tienes desconfianza y la otra persona tiene desconfianza, lo más fácil es, me tomo un café contigo, hablamos de cosas y una de las cosas que suele funcionar mucho es, muéstrate vulnerable. Si yo me muestro vulnerable, es muy posible que la otra persona también se muestre vulnerable. Y al final sea más fácil, de alguna manera, establecer una relación, un vínculo. Después de ese vínculo, ya veremos cómo evoluciona. Puede ser que evolucione bien, puede ser que evolucione mal. Pero lo mínimo que puedes hacer es intentar crear eso. O sea, no buscaría KPIs lo primero, porque lo que ya estoy buscando es un objetivo para que esa relación vaya en un camino. Pero es que a lo mejor esa relación ni siquiera va a ese camino. De todas maneras, también se me ocurre que hay otras referencias. Tú puedes tener casos de éxito de otras compañías o puedes tener estudios. No solamente hace falta que tengas un experimento. Pero el tema de las esferas de influencia yo creo que hace un poco más de hincapié en adaptar el lenguaje, tener en cuenta que todo el mundo tiene que estar alineado para llevar un cambio a cabo, porque nos ha pasado a todos. Vamos a hacer Scrum y el CTO no sabe ni lo que es y se piensa que es Waterfall en Sprint. Eso nos ha pasado a todos seguro. Hay que tener ese lenguaje adaptado y que el cambio sea integral, que sea vertebral. Cada uno con su responsabilidad y cada uno con su conocimiento. Claro, yo entiendo, por ejemplo, que esa relación al principio no sincera, de confianza, a lo mejor que adoptáis pedir perdón o un permiso. También. Exacto. Al final es eso y luego si no funciona también te queda la retirada honorable. O sea, hay veces en las que tú intentas promover ciertas cosas que, bueno, a lo mejor contigo van, pero con los demás no.